Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de otro tema de los tercios españoles y va a ser su presencia en el norte de África. ¿Vale? Un tema del que no se habla tanto, mucho se habla de los tercios de Flandes, pero poco se habla de los tercios en el norte de África. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Cómo empezó esta presencia en el norte de África? Bueno, pues hay que remontarse a los reyes católicos, sobre todo Isabel la Católica y su idea de conquistar el norte de África. Una idea bastante ambiciosa, bastante surrealista, si se quiere, en algunos puntos. Una idea que se basaba en ir controlando la costa de África, la costa del norte de África, para crear unas bases que sirvieran para una posterior cristianización de todo el norte de África y también como punto de partida para volver a intentar las cruzadas, por así decirlo, y reconquistar Jerusalén. ¿Vale? Un plan cuando menos ambicioso. Luego, a la muerte de Isabel la Católica, ese plan fue haciéndose más realista y ya el enfoque pues era bueno, era de ambiciones más limitadas, era un enfoque destinado a controlar simplemente puntos claves de la costa africana como medida defensiva de control de la piratería berberisca y bueno, pues para también poder intervenir en los asuntos de los reinos musulmanes del norte de África, que en ese momento estaban bastante divididos, y así controlar que no vayan a ser una amenaza, ¿no? O sea, la idea pasó de ser una idea ambiciosa de vamos a controlar todo el norte de África como punto de partida para reconquistar Jerusalén a ser simplemente pues un enfoque defensivo de control de la piratería y control de posibles problemas relacionados con los moros del norte de África. Entonces, bueno, se fueron conquistando una serie de plazas fuertes. Destacaría Orán, Melilla, por ejemplo. Bueno, también hay que destacar lo que hicieron los portugueses en la costa atlántica de Marruecos. Y bueno, pues se fueron hasta... El límite fue Trípoli, en Libia. Pues desde el estrecho de Gibraltar hasta... Desde la costa atlántica marroquí y el estrecho de Gibraltar hasta Libia, se fueron controlando una serie de plazas fuertes costeras sin entrar a colonizar el interior del territorio. Y bueno, esto se articuló mediante presidios, los presidios como fortalezas o ciudades amuralladas, ¿no? El presidio sí era una fortaleza en la cual los soldados residían, a veces con sus familias, y muy poco poblados. A nivel de población civil, aunque tenían también espacio para que viviera la población civil como ciudades, pero realmente eran más bien bases militares. Los presidios estaban muy fortificados, muy fuertemente fortificados, cogían las fortificaciones islámicas preexistentes y les añadían pues modificaciones para adaptarlas a la guerra de asedio moderna, para que pudieran resistir la artillería y demás. Y realmente eran muy pragmáticos en su construcción. Los presidios realmente eran fortalezas capaces de resistir asedios bastante largos. Entonces, bueno, como ya he dicho, la defensa de estos puntos claves se articulaba mediante los presidios y cómo era la vida en el presidio y cómo era el perfil del soldado español que vivía allí. Bueno, no había tercios específicos para la defensa de estos territorios, sino que eran compañías ad hoc pues reclutadas para estos menesteres, ¿no? No se formaban tercios específicos, aunque sí que se usaban las mismas tácticas, con algunas modificaciones de las que ya hablaremos, pero se usaban unidades específicas para estos territorios. No se traían tercios de otro lado. El norte de África era el destino más impopular y de hecho muchos de los soldados se llegan a contar en las crónicas que algunos se les trasladaba allí por engaño, se les reclutaba diciéndoles que los iban a llevar a Italia y los llevaban luego al norte de África, a un presidio mugriento en el norte de África, o incluso algunos bajo los efectos del alcohol. Los llevaban con la borrachera y luego cuando se despertaban de resaca en una galera, pues te están llevando a África, ¿no? Entonces, bueno, era un destino muy impopular, pero los soldados que vivían allí, irónicamente, aunque iban de mala gana, luego cuando ya estaban allí, desarrollaban bastante orgullo, ¿no? Estaban bastante orgullosos de estar allí y eran soldados bastante disciplinados. Tenían que serlo para sobrevivir en un entorno tan hostil. Hostil climáticamente hablando y porque la población mora que, que rodea de los... Sí, la población mora que vivía fuera del presidio pues era hostil a la ocupación, ¿no? Se conservan incluso textos
o poemas de algún soldado que escribe que ¿cómo se dice?, recalca la importancia que tenían este sistema de presidios para la monarquía hispánica y la compara incluso con Flandes o con Italia, ¿no? Estemos de acuerdo o no con esta comparación, lo que está claro es que los soldados que, que servían en estos presidios pues estaban muy orgullosos de su labor, aunque inicialmente hubieran ido de mala gana. Se fomentaba que los soldados trajeran hermanas, hijas o demás familiares y hubiese matrimonios de soldados con mujeres que fuesen familiares de otro soldado, ¿no? Para que se quisieran afincar allí. O sea, se fomentaba eso. A diferencia de lo que pasaba en la península ibérica y el no estar tan cercano al control de la Inquisición, pues podían convivir de manera bastante limitada pues los españoles con los llamados moros de paz. Los moros de paz eran moros que, bueno, de mala gana o entre comillas, toleraban la ocupación española y se podía tratar con ellos y llegar a acuerdos con ellos. Acuerdos que, bueno, a veces se rompían, otras veces no, pero bueno, se clasificaban los moros en moros de paz y moros de guerra, y moros de paz era, bueno, con las tribus moras con las que se podía comerciar o lo que sea, se convivía de forma limitada pues con estos moros de paz. Incluso también había pequeña presencia de alguna comunidad judía, algo que en la península ibérica pues obviamente se les había expulsado, ¿no? Pero bueno, en África no había control inquisitorial, así que las costumbres en ese sentido eran más relajadas. Entonces, bueno, en cuanto a las tácticas, militarmente hablando, para adaptarse al medio en el que se estaba, pues bueno, eran sobre todo defensivas. El presidio estaba pensado para que los soldados defendieran la fortificación, ¿no? Estaban pensados para que si el enemigo quiere echarnos de aquí, que sea él el que tenga que venir. No, no tener que buscarle nosotros en una batalla campal, sino que si quiere echarnos de aquí, que venga él a nuestras fortificaciones y se desgaste en un asedio. Entonces, bueno, estaban pensados para que los soldados hicieran la guerra defensiva. Las veces que tenían que salir fuera, a por agua, a comerciar, a buscar víveres, o a realizar las llamadas cabalgadas, que eran expediciones de saqueo contra tribus de moros de guerra, expediciones de saqueo para conseguir provisiones por la fuerza para el presidio y para saquearles a esas tribus lo que tuvieran. Cuando se tenía que hacer salidas de la guarnición del presidio al exterior, se usaban tácticas ligeramente diferentes a las que se usaban en Europa. El piquero acorazado, el coselete, no se usaba, sino que se usaba mucho más el pica seca, ese piquero ligero, sin peto metálico y con una pica más corta. Había menos proporción de picas que de armas de fuego, comparado con los tercios que se veían en Europa. Aquí había más proporción de armas de fuego porque los moros tenían menos caballería y la poca que tenían no era de choque, sino que era más de hostigamiento. Los moros iban a plantear una guerra de guerrillas, con lo cual tenía más sentido un estilo de combate más ligero, más pensado para contrarrestar eso. La caballería que había, que también era poca, era caballería ligera, también para contrarrestar ese estilo de los moros, ¿no? Entonces el estilo militar de los soldados españoles en el norte de África, de los tercios españoles en el norte de África, se adaptaba a estas condiciones. También, claro, estoy hablando de los tercios españoles, estrictamente hablando, los soldados que servían aquí no formaban tercios, no se organizaban en tercios. Como ya he dicho, no había tercios específicos para la defensa de estos territorios, sino que había unidades creadas expresamente para servir aquí. ¿A qué retos tuvieron que enfrentarse estos soldados españoles que servían en los presidios y a qué retos se tuvo que enfrentar la monarquía hispánica para defender estos territorios? Bueno, pues en el siglo XVI, sobre todo con Carlos I y con Felipe II, pues al acoso del Imperio Otomano, la otra gran potencia a nivel del Mediterráneo y a nivel mundial. El Imperio Otomano pues le arrebató a España varias plazas en la parte oriental del Mediterráneo, por ejemplo Trípoli, Trípoli pertenecía a los caballeros de Malta, primero estaban en Trípoli. Trípoli, Túnez, los turcos lo conquistaron varias veces, los españoles lo reconquistaron varias veces, hasta que se perdió definitivamente en 1574. Argel, bueno, una serie de plazas que se fueron perdiendo frente a los otomanos. Otras resistieron, por ejemplo, Orán, Mazalquivir resistieron el ataque turco. El Peñón de Vélez se perdió, pero se volvió a reconquistar. Entonces, bueno, y a partir de la batalla de Lepanto, pues la situación se estabilizó
y quedó como repartido el Mediterráneo, ¿no? La parte occidental más para los españoles y sus aliados de la Santa Liga, y la parte oriental para el Imperio Otomano. La batalla de Lepanto no significó el fin del poderío otomano, pero sí que significó, pues bueno, el paso de una situación de predominio turco a una situación de status quo más equilibrado. Eso, unido a la incorporación de Portugal a la corona española, supuso también que las plazas portuguesas en la costa atlántica marroquí pasaran a España. Aparte, luego también España conquistaría la Mamora y Larache. Entonces, bueno, luego, en la segunda mitad del siglo XVII, el reto fue aguantar las embestidas de los marroquíes de la monarquía alauita, que contaban con el apoyo de ingenieros de asedio franceses e ingleses para batir las fortificaciones españolas. Y España en ese momento estaba muy ocupada defendiéndose a duras penas de los ataques de la Francia de Luis XIV en Europa, como para poder mandar refuerzos a África. A pesar de este constante acoso de los marroquíes, solo se perdieron 2 plazas, la Mamora y Larache. Ceuta y Melilla resistieron los ataques. Y bueno, en cuanto al destino de estas plazas fuertes, pues se fueron perdiendo a pesar de lo fuertes que eran y de la gran resistencia que se hicieron. La inmensa mayoría se fueron perdiendo. Orán aguantaría bastante, aguantaría hasta el siglo XIX. Y, por ejemplo, Ceuta, Melilla y el Peñón de Vélez pues aún se conservan, ¿no?, por España, aunque habrá que ver, eso sí, por cuánto tiempo, porque el paso que damos, pues no sé yo. Pero bueno, este es el análisis general de los presidios españoles, de estas fortalezas pensadas para defender el norte de África y los soldados de la época de los tercios que servían en ellas. Espero que os haya gustado, darle like, suscribiros para más contenido y darle a la campanita, porque esa es la combinación ganadora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.